Bienvenidas nuevamente, maestras, a uno más de los videos que voy a estar utilizando para hacer algunas explicaciones de los documentos y formatos que les voy a estar enviando. En base a una revisión que hice para la parte que se empieza a entregar a partir de esta semana, me encontré ante la situación de necesitar explicarles lo que son los conceptos de cuantitativo y cualitativo, de igual forma breve como lo hice en el anterior, y espero sencillo para ustedes. Bueno, el enfoque cuantitativo es aquel que busca determinar las características externas generales de una población en base a la observación de muchos casos individuales de la misma. Se enfoca en los aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación de los fenómenos sociales. ¿Qué nos dice esto? Que para que algo sea susceptible de investigarse bajo esta mirada, tiene que poderse medir, ser algo objetivo. Recordemos lo que había dicho en el video anterior, en el que el objetivo es aquello que existen cosas, situaciones que existen independientemente de nuestro criterio, de nuestra opinión, de nuestro punto de vista. Que también recordemos, eso sería lo subjetivo, cuando es nuestro punto de vista personal, la opinión propia. Además nos dice que se busca generalizar, pero a base de observar muchos casos individuales de una cierta población, ¿sí? Y para eso es necesario estos controles que se dan en lo objetivo. Hay una frase de un autor muy asociado a este enfoque, que es Emil Durkheim, que nos dice que la regla primera y más fundamental del método científico es considerar los hechos sociales como cosas. Justo. Al considerar los hechos sociales como cosas, podemos medirlos, se pueden cuantificar, se puede ser objetivo con ellos, ¿sí? Porque son cosas, es decir, no hay asociados algún tipo de sentimiento o de percepción, de ideación sobre ellos, son cosas. Aquí también, si se fijan, aquí aparece método científico, y esto es porque las miradas tradicionales ubican que el enfoque cognitivo es típico del método científico y de hecho es como una condición inseparable. O sea, método científico es enfoque cuantitativo es método científico. Evidentemente hay otras posturas en las cuales desafían esta idea y manifiestan otro punto de vista, que justo es lo que nos da el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo pretendemos comprender lo más profundamente posible una entidad, fenómeno vital o situación determinada. Sí, aquí es más corto el enunciado y podrá parecer como no muy claro sobre qué pretende. La diferencia está en que el otro, al basarse solo en algunos aspectos objetivos, cuantificables, en unas ciertas características, permite sí entender, explicar muy bien una situación, pero solo bajo determinadas características, solo bajo aspectos numéricos, ¿sí? Es decir, no puede comprender en profundidad como si lo hace el enfoque cualitativo. Por eso, para el enfoque cualitativo no importa el número, es decir, no importa la cantidad de personas que damos, sino la importancia de la vida de esas personas. Un autor asociado al enfoque cualitativo, Max Weber, nos dice que es la orientación a descubrir el sentido y significado de las acciones sociales. Fíjense, en el otro el punto principal es medir, cuantificar. Aquí nos interesa qué significa, qué sentido tiene lo que hacen las personas. Pero debo aclarar, no es que signifique que estén peleados estos dos puntos. De hecho, hoy día se manejan lo que son las posturas mixtas, es decir, que consideran ambos enfoques para trabajar. Pero aún así, quiero decirles que, independientemente de todo eso, las teorías que guían su trabajo, esas de alguna forma prevalecen, se enfocan hacia uno de estos puntos, pues. Es decir, en forma de trabajo, de productividad, se pueden combinar. Pero en términos de cómo entendemos una realidad, en nuestra teoría de vida, en nuestra teoría de nuestro trabajo, de nuestra profesión, ya se prevalece uno sobre otro. Por ejemplo, en mi caso como terapeuta familiar, el modelo que yo manejo, que se llama sistémico, por sus características es mucho más cercano al enfoque cualitativo. De hecho, para nosotros es un poco difícil, por decirlo de alguna forma, hacerlo de manera cuantitativa, porque a nosotros nos interesan las relaciones entre las personas y el significado y sentido que se da a esas interacciones. Una forma de entender esta relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo es de la forma siguiente. Los enfoques cualitativos, que utilizan el lenguaje natural,
Es decir, porque se acerca a las personas, está con las personas, como son ellos nada más. Son mejores para obtener acceso al mundo de la vida de otras personas en breve tiempo. Por otra parte, los enfoques cuantitativos son mejores para conducir una ciencia positiva. Debo aclarar aquí, cuando decimos ciencia positiva no se refiere a algo bueno o malo, se refiere a la acumulación de conocimientos. Y esto es porque estas ideas tienen que ver mucho con una corriente filosófica, con un paradigma que es el positivismo, que aquí no lo vamos a explicar. Insisto, no son clases de filosofía. Lo que nos decía esto es que para que la ciencia avance tiene que acumular conocimientos que den explicaciones a una cierta realidad. Pues para ellos sí se puede hacer, pero se tiene que hacer a través de una recolección de datos clara, rigurosa y confiable, y que permitan someter a prueba hipótesis empíricas en una forma lógicamente consistente. ¿Qué significa esto? Ustedes no van a hacer hipótesis, sea claro. Las hipótesis son ideas previas que tenemos sobre cómo va a ser una realidad. Para el enfoque cuantitativo esto es fundamental y lo puede hacer porque trata de mantener un control riguroso sobre todas las cosas que van a pasar para poder luego decir por qué sucedió y poderlo generalizar a otras situaciones que compartan ciertas características, ¿sí? O sea, para el enfoque cuantitativo lo que importa es el control de la medición, ¿sí? Y para ello hace uso de muchos procedimientos. Aquí la estadística es fundamental, los números. Para el enfoque cualitativo no es así. Sí, o sea, es contrario a la manera en la que trabaja. Una extensión más de esta relación. Los enfoques cuantitativos generalmente son asociados con un razonamiento de tipo deductivo y los cualitativos con uno de tipo inductivo. De una forma común entendemos lo deductivo como ir de lo general a lo particular y lo inductivo como ir de lo particular a lo general. Eso está muy sencillo, pero necesitamos entenderlo un poco más para poder aplicarlos en la lógica de un trabajo como es el que hacemos en nuestras profesiones. En la deducción, que es la que tiene que ver con lo cuantitativo, planteamos una suposición de cómo va a ser la realidad y posteriormente buscamos comprobarla siguiendo procedimientos establecidos para ello, para poder hacerlo extensivo dicha suposición a un universo más amplio. ¿Qué significa esto? Para el enfoque cuantitativo, con un razonamiento deductivo, lo que hacemos es reunirnos de mucha información antes de ir a la realidad. Es decir, nosotros construimos muchos supuestos de cómo va a ser esto para poderlo controlar, para poderlo cuantificar. Antes de eso, no nos acercamos a la realidad, porque sería contrario a la forma de trabajo del enfoque cuantitativo, al pensamiento deductivo. Entonces, ya que tenemos claro todo ese montón de teorías y demás, entonces ahora sí vamos a la realidad para buscarla comprobar, porque ya tenemos una idea previa, ¿sí? La inducción, por su parte, es aquel método que parte de casos particulares para llegar a conclusiones generales. ¿Por qué es esto? Porque para este método lo más importante es la experiencia. Es decir, ustedes como investigadores, ¿sí? Nos ponemos en contacto directo con las cosas, buscando ir de la especificidad de los objetos a la unidad de los conceptos. ¿Qué significa esto? Aparentemente complicado. Nosotros vamos a la experiencia y la experiencia es la que nos dice qué vamos a aprender de ello. No al revés, es decir, nosotros no tenemos un aprendizaje grande, amplio, que nos dice que van a pasar las cosas. Para el método cualitativo, para el razonamiento inductivo, no es así. Primero conoces y a partir del conocimiento dices que aprendes, que son los conceptos, ¿sí? Es decir, experiencia lleva a un aprendizaje que lo hacemos a través de las ideas que tenemos. Esto de los conceptos entienden de una forma sencilla como ¿qué aprendiste? Y que le puedes enseñar a los otros. Eso es la inducción que hace el método cualitativo. Aquí, en la asociación que atrae entre cuantitativo, cualitativo, inductivo y deductivo, se puede establecer un ciclo. La inducción. Se parte de hechos observados para generar una teoría que los explique. 2. La deducción. Búsqueda de nuevas implicaciones de dicha teoría. 3. Verificación. Reunión de nuevos hechos para decidir si la teoría se confirma o se rechaza. Esto puede llevar a modificar la teoría, con lo cual recomienza un nuevo ciclo de inducción, deducción, verificación. Ustedes, por su forma de trabajo, están en la parte de inducción. Fíjense, por lo que dice, se parte de hechos observados, es decir, de la experiencia, para generar una teoría que los explique. No se asusten mucho cuando dice generar una teoría, quiere decir que vamos a construir todo un modelo teórico. No, de forma sencilla se refiere a
¿Qué aprendiste que puede enseñarse a otros? ¿Sí? Pero a través de primero de la experiencia. Si recordamos en lo que habíamos visto en fenomenología, hermenéutica, claro está, ustedes tienen ciertos conocimientos previos, pero eso no les dice en específico qué van a hallar con los que van a trabajar. Eso se lo da pues cuando ya están con ellos. Si nosotros pensáramos en el siguiente paso de deducción, ya con su aprendizaje, otras personas podrían decir, eso que aprendiste, deja ver si sirve en otro lugar. Eso es la búsqueda de nuevas implicaciones de la teoría, es decir, del aprendizaje que ustedes enseñaron. Ahora bien, cuando estas otras personas, o incluso ustedes mismas, van y se encuentran ante situaciones que comparten ciertas características con lo que ustedes hicieron, se encuentran con que, mira, aquí pasó diferente, sí es cierto, lo que esta chava me dijo de aprendizaje, sí se confirma aquí, pero yo le agrego esto otro. O puede ser peor, ¿saben qué? No funciona. Entonces esto modifica la teoría, modifica el aprendizaje y entonces volvemos otra vez a iniciar un nuevo ciclo y esto es continuo. Ustedes, por el conocimiento que tienen, por la experiencia que están desarrollando, básicamente vamos a estar en el primer punto, el de la inducción, ¿sí? Es decir, porque ustedes no van a volver otra vez al lugar a aplicar nuevamente, por lo menos en estos 2 años de PADI, ¿sí? Hice un gráfico en el cual vamos a ver de manera sencilla esta relación. El enfoque cuantitativo trabaja a través de un razonamiento de tipo deductivo y, recuperando parte de la información anterior del video, lo hace a través de un proceso de información analítico, ¿sí? Es decir, el enfoque cuantitativo busca adelantarse a la experiencia, ¿sí? Es decir, busca separar muchos elementos de una cierta realidad para poderlo controlar, para poderlo medir, ¿sí? Y es entonces que busca confirmarlo, que busca comprobarlo, ya en una experiencia pero a posterior. A diferencia del enfoque cualitativo, que utiliza un razonamiento de tipo inductivo y lo hace a través de un proceso de información sintético. Esta segunda parte es la que ustedes están, del enfoque cualitativo con un razonamiento inductivo y un proceso sintético, porque ustedes se manejan en la experiencia, ¿sí? Y ustedes a partir de esos elementos aparentemente dispares van a ser una realidad que nos van a hacer en la historia, que es su título, su trabajo de titulación, es decir, es un elemento de tipo sintético, ¿sí? Nos van a decir, esto es lo que aprendí a partir de mi experiencia. Entonces, esta línea de enfoque cualitativo, razonamiento inductivo, proceso sintético, es lo que va a estar guiando su trabajo. ¿Ok? Bueno, ya saben, cualquier duda la pueden hacer en el foro que hice para el video primero, el de ayer, el que les envié ayer. En ese van a ser igual dudas, comentarios sobre este, pero por favor indíquenme que tienen dudas sobre esto. Voy a terminar diciendo que esto lo hice precisamente por, otra vez, por lo mismo de por qué estoy iniciando con lo del método, ¿sí? En unas horas más les voy a enviar algunos elementos que tienen que ver con esto del método, que es lo que tienen que empezar a entregar a partir de esta semana. ¿Ok? Bueno, maestras, me despido y continuamos en contacto. Gracias.